Bienvenidos a un episodio más de Hablando la Carta. Hoy estamos muy contentos porque, pues, además de que vamos a seguir hablando de cocina tradicional del noreste, creo que hay un grupo muy nutrido, sui generis, muy especial, que nos acompañan el día de hoy. Federico Barrera, de Humo y Sal, bienvenido. Gracias. Alex Reyes, bienvenido, de Bread. Ya tuvimos aquí a Bernardo en otros episodios, pero bienvenido. Y Jazmín Ramírez, de un restaurante que se llama El Tule, oaxaqueño, pero ahorita van a oír por qué nos acompaña el día de hoy. El capítulo se llama Regresando a la cocina tradicional. ¿Y por qué digo regresando? Porque creo yo, ahorita lo vamos a platicar con nuestros invitados del día de hoy, creo yo que sí está a nivel mundial, porque no solamente en México, y ahorita al tragar hacia Fuentes, mi compañera aquí en todos estos capítulos, también podrá decirnos. Yo quisiera empezar con este movimiento mundial que hay de irnos a los orígenes, de este boom que hay de la cocina orgánica, la cocina local, la masa madre, los ahumados, que es un tipo de conservación que no se requiere de químicos, otro tipo de productos para conservar los alimentos, y de cómo Oaxaca siempre estuvo ahí. Creo que Oaxaca, Jazmín, siempre ha estado, pues, en lo que nosotros podemos decir vanguardia a nivel mundial. Desde siempre, desde toda la vida, Jazz, ha habido ese movimiento gastronómico en tu estado, en Oaxaca, de una constante de todas estas regiones y de todos estos platillos que se siguen ofreciendo, pero desde siempre en Oaxaca. Hablamos desde una perspectiva de una cocina generacional, pero muchas veces ya también es cocina ancestral. Para nosotros, una cocina tradicional debe tener al menos una perpetuidad de 3 generaciones, una receta familiar. A partir de que pasan estas 3 generaciones, lo consideramos como algo tradicional. Pero a su vez, en Oaxaca decimos que no somos tierra solamente de 7 moles, que somos una variedad infinita de recetas de moles, porque cada familia aporta un ingrediente adicional, una técnica diferente, y cada familia le da una variedad a una receta que podemos generalizar todos, como un mole negro, por ejemplo. Entonces, este movimiento que dices tú, lo hemos tratado de perpetuar, sí, ha sido una lucha definitivamente, porque estamos aquí en una coyuntura entre hacer una cocina que sea, digamos, que pueda dignificar el platillo, que pueda dignificar al cocinero tradicional, pero también volver a una semblanza de que sea una cocina sustentable. Al igual que en Nuevo León tenemos nuestros propios retos de escasez de agua, tenemos nuestros propios retos de ingredientes que ya no podemos consumir como antes porque ya son protegidos. Entonces, este reto de la cocina tradicional y del cocinero tradicional tiene que ir evolucionando con cada, digamos, limitante que se va surgiendo a través del tiempo. Entonces, sí, es muy difícil hablar de cocina tradicional sin entender el contexto de, digamos, sociopolítico y también digamos, el ecológico en este caso. Sí, es importante mencionar que, como todo en la historia del ser humano, ha habido una evolución orgánica que va cambiando. No comemos como en la época precolombina, con la llegada de los europeos, pues se ha ido combinando, se han ido integrando todos estos nuevos productos, ingredientes, le llamo así, porque, a ver, Oaxaca, las 7 regiones, los 7 moles, híjole, yo creo que hay más de 200 moles. Claro, nos quedamos cortos. Y es como decías, todo viene evolucionando. Por ejemplo, antes del México, por ejemplo, prehispánico, pues se hacían tamales de ajolotes, de rana. Y ahora los ajolotes ya los tenemos en museos, ¿verdad? Y es una especie protegida. Antes, en la cocina tradicional virreinal, usábamos, por ejemplo, biznaga. Ahorita ya es un ingrediente protegido.
pero a la vez nosotros como cocineros tratamos de encontrar un ingrediente que aporte eso que necesitamos para nuestra receta, pero sin dañar al medio ambiente. Entonces, en lugar de biznaga, estamos utilizando ahorita una jícama cristalizada, que es algo que me llena de mucho orgullo, como el mexicano dice, pues no puedo usar esto, pero mira, encontré una forma de darte algo parecido que ni lo vas a sentir. Entonces, la evolución de la cocina tradicional y mexicana tiene que ver con también, esta manera despilfarrachada del mexicano de solucionar cosas. El mexicano siempre resuelve, Es de creativo. donde sea. Es Es correcto. creativo. A mí lo que me encanta de Oaxaca es, por ejemplo, la cocina de Abigail Mendoza. Claro, Y la tenemos ahí presente y ella no ha querido deshacerse de técnicas como el uso del metate, ¿verdad? Que es básico en la cocina Y oaxaqueña, ¿no? recientemente Abigail cumplió uno de sus sueños, que es abrir una pequeña escuela gastronómica, pero solamente está enfocada para niñas de la comunidad de Tetitlán del Valle. Qué bárbaro. Entonces sí hay jovencitas que estén interesadas en aprender las técnicas. No les digamos que a veces es muy difícil con las nuevas generaciones. Esto yo creo que va muy enfocado mi manera de verlo a las nuevas generaciones. Una niña de 12, 15 años va a decir, metate, pero ¿para qué si tenemos licuadoras, no? Metate o un molino. Pero yo sé que alguna parte esencial va a poder rescatar por ahí alguna cocinera que dice, bueno, quiero aprenderlo. Porque siempre les digo a las nuevas generaciones, ustedes exploren, prueben a los niños. A veces nosotros creemos que los niños crecen desde una mentalidad limitante de hamburguesas, pizzas, papas y esto, pero si a un niño desde chiquito le enseñas a probar todo, él solo va a desarrollar su paladar y también va a intentar involucrar de que, me diste de comer esto, ¿y cómo se hará? O sea, un niño que pruebe por primera vez un mole y diga, ¿y cómo hacen el mole? Pues se hace con un metate. Pero Y ahí ahorita, entra la labor de todos. claro, pero Ujú. ahorita que estás hablando del mole y que estamos hablando de Oaxaca, pues me acordé de su variedad de panes, Alex. Que dijo, esas también son recetas ancestrales en cada región, pero estamos de acuerdo que, por ejemplo, independientemente de que estamos hablando que en Oaxaca ha mantenido una constante en cuanto a sus tradiciones gastronómicas, aquí en Monterrey, ustedes, los panaderos, pues las nuevas generaciones, porque no todas, están ya introduciéndose en este mundo de, por ejemplo, la masa madre, Alex. Sí, pues el pan sí es un producto milenario en muchas culturas y obviamente en las Américas pues no había trigo y como tal no, pero sí es uno de los alimentos más importantes pues en la historia de la humanidad en cierta manera y obviamente lo trae, pues en México pues hay pues está formado como tal ya con la venida de los españoles, de los productos de Europa y viene el trigo. Y en México particularmente se arraiga de una manera muy única. La panadería mexicana se empieza a desarrollar de una manera pues, muy única en el mundo, con mucha variedad. El pan dulce, que bueno, pues también traen la caña. Y se crea esta medio alternativa con productos provenientes de otra parte, manteca de cerdo, pues lácteos, trigo, caña, y se desarrolla esta panadería aquí, ¿no? Ha habido un interés muy fuerte en regresar a la tradición, por así decirlo, o a la técnica de la masa madre, no solo por un tema de aprender cómo se hacían las cosas antes, hay un valor que la gente está tomando mucho. Nos agarró un poquito de sorpresa culturalmente porque la levadura comercial o industrial es relativamente nueva. Entró a la panadería apenas el siglo pasado, a inicios. Entonces, no es algo que existiera incluso cuando empezó la panadería en México, menos en Europa. Que pues la tenían desarrolladas las levaduras de una manera donde ellos las cultivaban, ¿no? Y termina siendo una practicidad que pega muy bien en las Américas, sobre todo en Norteamérica, donde hay una desconexión de cultura, porque tal vez muchos de los que hacían pan acá no necesariamente venían de esas familias, era una necesidad de quiero hacer pan acá, quiero regresar a lo que yo comía o consumía en casa, ¿no? Entonces, tienes eso combinado, digo, pueden ser muchas razones, ¿no? Pero también México, pues es un país
con más pobreza, el precio que ayudaba a agilizar, o sea, el precio que se puede alcanzar agilizando procesos con la levadura, pues fue una gran solución para poder producir más, ¿no? Y a eso se vienen la revolución industrial, que también ayuda a procesos más rápidos, la manteca vegetal, que también da más vida de anaquel. Y hablando de la manteca vegetal, que nosotros aquí en el noreste utilizábamos mucho, y todavía, por supuesto, pero no tanto como antes, la manteca de puerco como un conservador, o como qué crees o cuál fue que se utilizara la manteca de puerco en el pan, tan arraigado aquí en el noreste. Yo creo que las grasas, la verdad no me sé la historia bien, pero las grasas tienen una función muy específica en el pan, ¿no? Suavizan, sí pueden dar algo más de duración, a veces depende el tipo de grasa, pero para una receta, para un pan suave, la grasa es muy importante, ¿no? Entonces, tiene que ver con textura, por un lado, pero cuando llega la manteca vegetal, lo que soluciona no es solo un reemplazo a grasas animales, sino que por sus características da una vida en aquel mucho más larga. Entonces, en este proceso ¿Más qué? larga la manteca vegetal. Entonces, ¿Que la manteca de puerco? sí, porque puede tener la manteca de puerco, se puede como arranciar más, sí. Y la manteca vegetal no tiene eso, que es una manteca sumamente industrializada, se hidrogena parcialmente para alcanzarla. Pero, por ejemplo, siempre hemos utilizado no solamente en el pan, sobre todo en años anteriores, en siglos anteriores, la manteca de puerco como un conservador, que es lo que se utiliza también para cierto tipo de charcuterías, el ahumar los productos, el ahumarlos como un conservador, ¿es correcto? Los conservadores naturales básicos son sal, humo, grasa y azúcar. Esos son 4 conservadores básicos. Muchos se utilizan en la panadería y muchos se utilizan en la charcutería. Yo creo que la sal y el humo son los más fundamentales porque son los que usaban desde la época de los cavernícolas y que los fueron descubriendo accidentalmente. Fíjate, ahorita que lo dices, nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Federico para que nos platique sobre cómo el humo y la sal, pues ha estado muy arraigado en nuestra región, bueno, y en el mundo entero, por supuesto. Pero, ¿qué les puedo decir yo de los chorizos del noreste y de la carne seca? Pero ahorita que regresemos, vamos a seguir con Federico para que nos platique un poco más al respecto. Bueno, pues seguimos con el tema de los ahumados. Digo, algo tan importante, si vemos desde la perspectiva norestense, ¿verdad? La carne seca que forma parte de esa cultura, ¿no? Fíjate, la conservación ha sido básica. Y hay que recordar que nuestros antepasados no consumían vegetales, ni cereales, carne. La carne era básica. Y si tomas en cuenta el noreste, vamos a decir, nuestros antepasados hacían una mezcla de grasa, carne y frutitas silvestres. Y hacían una masa. Y esa se conservaba tremendamente y tenía sal. Y van los 4 ingredientes que te dije ahorita. Va la carne, va la sal, va el azúcar y va la grasa. Y ese era el papá de los consomés ahorita. ¿Pero qué tipo de grasa era, Federico? De los animales se cazaban, ya fueran venados, conejos, pecarís, porque no existía el marrano aquí, el puerco llegó mucho después. Pero todas esas grasas de búfalo,
Entonces, esas grasas, y eran las que traían, lo vemos en las películas, que sacaban de una mochila una bola y la raspaban así y se la ponían al agua. Y ese era el caldo básico. Y ahí cocinaban las demás cosas, porque aquí traían casi todos los condimentos. Por eso digo yo que el pemsican, se llamaba esa cosa, es el papá de todos los consomés. Ahora, ¿cómo lo conservaban? Sal. Los ahumados vienen después por otra técnica. Empezaron a secar la carne colgada, como la conocemos en tasajos, y entonces al colgarla, pues en tiempo de frío tenían la hoguera y una lumbre a un lado que aventaba mucho humo. Y se dieron cuenta que el humo desinfectaba la carne, y en lugar de durarles con la pura sal 1 año, les podía durar 2 o 3 o 5 años ahumada. Entonces dijeron, bueno, aquí hay un efecto que crea una combinación muy importante en la conservación de la carne. Por eso nuestra carne seca, que la tenemos aquí como si fuéramos nosotros los inventores de la carne seca, en realidad es una tradición mundial. De los inicios de la humanidad. De todos lados, vas a África y tienen su variedad de carne seca. Oye, ya la ponen en agua con sal y acá la ponen con sal y limón. Y aquí nosotros... O la secan en el aire, tipo el chorizo cuando lo hacían nuestros padres en casa, ¿no? Bueno, es que recordemos que el chorizo en América es crudo y el chorizo en Europa es seco. Entonces, el de acá se conserva menos, pero tiene manteca de puerco, que es... Y vinagre. Y vinagre, sí, un ácido. Son los conservadores, pero sí, en mi casa en particular se secaba al sol. Sí, pero yo me acuerdo de mi abuela, decía, ve a tender la carne y estamos en el tendedero de la ropa colgándola con horquillas y con un palito en medio para separarla para que se oreara y se secara en el día, que es carne cruda, salada. O sea, nuestra carne seca es una carne cruda, todo el mundo se la come con una facilidad y le dices, ¿cómo es carne cruda? No, pues sí, sí la comes. Sí, porque está seca o salada, pero eso sí, no hemos perdido esa tradición de la carne seca en nuestra región. Bueno, y obviamente, como lo están mencionando, en el mundo entero. Pero tú, por ejemplo, Alex, ¿crees que esté volviendo en el tema del pan, que estemos regresando bueno, no regresando, a no perder esas variedades que hemos tenido, aunque no es tan rica, digamos, en variedad como en el sur, como en Oaxaca, como en el centro del país? ¿Crees que se ha perdido algo de todos esos panes? No vamos a hablar de las semitas, ni vamos a hablar de los turcos, pero yo, por ejemplo, pensaría en la margarita, que es un brioche, que lo consumíamos mucho aquí. ¿Crees que se esté perdiendo o crees que esté la gente volviendo a buscarla? Creo que sigue existiendo y sigue habiendo un interés por lo más especial, por lo que no sé. Sí hay un interés nuevo, tanto o renaciente en qué es lo que se consumía antes, qué es lo que hay en cada lugar. Hay mucho interés en viajar y conocer en Oaxaca, pero tantos otros lugares en México, conocer esa cultura, ¿no? Y incluso sí, las semitas, los turcos, tal vez se consumen menos, pero empieza este enfoque a cómo hacerlos bien, ¿no? Y regresa un poquito a este interés que sí viene sobre la cultura, pero también, ahorita lo que te decía, aunque por mucho tiempo lo industrial nos ayudó a conservar aún más que lo hacían las otras cosas, hay un interés también porque nos empezamos a dar cuenta en todos esos cambios que nos empezamos a acostumbrar a comer productos industriales que en el pan resultaron ser cosas que empezaron a traer muchos daños, o sea, empezaron a percibir muchos daños. Y el regreso, por ejemplo, a la masa madre, a la manteca de cerdo, y a que las cosas funcionaban de alguna manera así. Sí, la vida en aquel no era de años, pero funcionaban y la gente tiene mucho interés en ese es el sabor real que me estaban quitando con la manteca vegetal industrializada, con mantequilla, crema, nata, manteca de cerdo, tantas otras cosas, con el proceso de fermentación completo, que además la masa madre tiene un montón de efectos positivos
en la manera de digerir el trigo y la pieza completa del pan. Entonces, juntamos todo eso y luego es, oye, pues si usaba algún pan de antes, fermentación, antes de la levadura, ¿cómo sabría? Porque tal vez sí lo perdimos. Sí, sobre todo en el norte tenemos una cultura que se hizo muy, tal vez con menos conexiones ancestrales o de menos tiempo y tomamos muy bien productos más industrializados, pero no es así en todas las partes fuera de lo urbano. Tú lo mencionaste hace rato, la revolución industrial, aún siendo finales del siglo XVIII cuando empieza este movimiento, pero todo era más lento, nos llegaban todos estos conocimientos y todas estas herramientas, pues tardaron más en llegar a México. Sin embargo, se viene la Primera Guerra Mundial, se tienen que ir los hombres a la guerra, se viene la Segunda Guerra Mundial, vuelven a irse los hombres, se quedan las mujeres, empiezan a trabajar y se requería de efectividad para darle de comer a la familia. Y entonces es cuando se viene este boom fuertísimo de todos estos alimentos industrializados que permitían a la mujer poder irse a trabajar, que luego ya se nos quedó para siempre salir a trabajar. Ya no regresamos tan fácilmente a nuestras casas. Sin embargo, creo que vuelvo otra vez a lo que dije en un principio, este movimiento de regresar a lo natural, de regresar al campo, por ejemplo, los chocolates, el bean, to bar, todo esto del kilómetro cero, etcétera. Pero hay lugares donde todavía, como Oaxaca, siguieron como con una resistencia a todo este tipo de nuevos movimientos alimenticios que se tardaron un poco más en llegar, que se arraigaron menos. Y bueno, el noreste, pues no tengo que decirles, esta cercanía con los Estados Unidos, que son los reyes de la industrialización, pues nos permeó en los habitantes del norte de México. Pero Oaxaca sigue fiel. Casi, retomando un poco la idea de esto de cómo conservar. Por ejemplo, en Oaxaca seguimos conservando las carnes de cerdo principalmente, que es la cecina, y el chorizo, y lleva efectivamente la mezcla de los chiles, con lo que adobamos la carne, vinagre. Ese y bastante sal. Si han probado la cecina, está rica, pero está saladita. Es porque nosotros todavía en las carnicerías llega la pieza o la charola de cecina, pero ahí dura toda la tarde. Te la venden desde las 8 hasta las 2 de la tarde. Y no la tienen en refrigeración, la tienen así exhibida en la carnicería. El tasajo igual. El tasajo es un corte delgadito muy largo y solamente viene salado, pero ese es de res. Y el chorizo igual es una mezcla de chiles, especias, trae clavo, orégano, ajo, cebolla no, porque ese igual, decimos lo truena, se lo va a llevar rápido la cebolla, la mezcla de chiles secos y vinagre, como decía efectivamente. Entonces conservamos esas técnicas también de conservación. Aunque actualmente obviamente tenemos que ir checando de todo esto de la inocuidad y que sea viable en temperaturas que Oaxaca ya alcanza los 35, entonces tener una carne en la intemperie por 6 horas a 35 grados, pues ya, a veces es lo que decimos, ya nos está alcanzando todo esto del calentamiento global y tenemos que adaptarnos también para hacer una práctica segura en el manejo de alimentos. Y en el pan, también algo que me gustaría rescatar mucho es que esto de que antes no usábamos tanto la levadura. Hay unos panes tradicionales en Oaxaca que se llaman las hojaldras, las mantecadas, como su nombre lo dice, básicamente es manteca y harina, y por ejemplo las canillas. Estos panes, la curiosidad que tienen es que su textura no es esponjosita ni suave, porque no usaban la levadura para que se viera bonito y esponjara como una conchita, por ejemplo. Era pan que se llevaba para la labor del campo. Entonces tenía que irse en tu morral y podía rellenarlo de queso y algo. Y pues el pan, como es durito, más resistente, más firme la textura, pues te iba a aguantar de que llegaras al campo a las 4 de la mañana y para el mediodía sacabas tu tortita o tu pan. Aguantaba el apretón, pero no se te batía ni nada. ¿Por qué? Porque es un pan pensado para la gente trabajadora y que resista sus jornadas sin que se coma una torta batidita, por ejemplo, de un bolillo ahorita que está bien rico. Me encanta el pan así esponjadito y todo, pero volvemos a esto mismo, que los ingredientes también varían mucho en la época y dependiendo de lo que se ocupe en ese momento. Ya se vuelve a Oaxaca a hacer conchitas,
se vuelve a esta panadería más así como mexicana tradicional, de volcanes, de polvorones y todo esto, pero digamos que los panes más antiguos efectivamente no traían levadura. Entonces sí, seguimos conservando ciertas cosas, pero nos adaptamos también. Nos vamos a ir a un corte y al regresar les vamos a pedir a nuestros invitados del día de hoy qué creen que es lo que ha regresado en nuestras costumbres, en la mesa, específicamente en el noreste, que pensábamos que se había perdido, pero no es así, porque está regresando y porque queremos volver a comerlo y porque nos acordamos de casa de nuestras abuelas, de casa de nuestros papás y de algo que nos pueda provocar nostalgia. Regresamos. Federico, ¿qué comías en casa de tu abuela en China, Nuevo León? Machacado con huevo. Y hay un platillo específico que se ha perdido. Porque aquí en el norte pues tenemos, con la carne seca hacemos 6, 8 platillos diferentes, ¿verdad? Machacado con huevo, atropellado, Caldillo. caldillo. Pero estoy casi seguro que no conocen uno que se llama frito. ¿Frito? Frito. No, a ver, platícanos. El frito es igualito que el atropellado, pero sacas un poco de esa carne, ya guisada con el chile, tomate, cebolla, le agregas un poquito de caldo y lo licúas. Y luego, ya licuado, lo regresas y le pones un pedacito de masa para que espese. Y espesa como si fuera un molito de carne seca. Yo se los hago a mis hijos y me dice, papá, nomás aquí en la casa hay, pues porque tu abuela me lo enseñó. Pero en mi casa era un platillo típico. ¿Y cómo se sirve? Un plato de ese frito que es como mole, con una rebanada de aguacate, si había dinero para el aguacate, ¿verdad? Porque también y tortillas de maíz o de harina. Esos tipos de platillos, volviendo a las tradiciones, se nos han perdido porque los dejamos de hacer. Y porque nuestras abuelas no les gustaba enseñarle a sus hijas y tenías que aprender viendo. Por ejemplo, mi mamá se tuvo el cuidado de escribir todas sus recetas, todas. ¡Qué maravilloso! Pero mi abuela, ni una. Y un primo hermano que tengo en Chihuahua y yo nos sentamos con las cosas de mi abuela a escribir las recetas. Desde bizcochos, panes, que me llamó mucho la atención lo que dijiste de los panes ahorita, porque aquí en los ranchos, los señores que cuidaban cabras o borregas o vacas, lo que tuvieran, esos pastores también se llevaban la comida de su casa para pasar todo el día o la semana, porque los pastores esos duraban 1 o 2 semanas cuidando los animales, no regresaban a la casa. Y tenían un morralito que le llamaban el bastimento. Y ese bastimento estaba lleno de sal. Tenían manteca gruesa, porque se conservaba más la manteca gruesa que la de res. Maíz quebrado, agua. Y ese era el pan que hacían, le llaman pan de pastor, en un comalito con brasas. A lo que voy es que muchas de las tradiciones, ahorita vemos, por ejemplo, pan de maíz, pan de elote, y vas y lo ves y es un pan dulce que no tienen esa harina hot cakes con alguna otra cosa ahí, ¿no? Pero si vas y comes un bastimento de pastor, es maíz quebrado. Y no lleva ninguna otra harina más que sal, agua y manteca. Claro, queda duro como una piedra, pero les duraba toda la semana. Y así, esos alimentos a base de carne seca, fíjense, todos los platillos de carne seca están hechos con chile, tomate, cebolla, ajo, a veces, sal, y eso es lo básico de nosotros. ¿Con qué lo guisaban? Con manteca de puerco. Digo, el machacado tradicional debe ser así. Claro. Pero todos estos platillos que decimos, el caldillo, el frito,
el atropellado y todo. Es exactamente los mismos ingredientes, pero como los quesos, nomás el proceso es un poquito diferente. Yo creo que el rescate de las tradiciones, la función es de los que sabemos un poquito enseñar a los otros. El legado. Enseñar. El legado, porque eso es lo que yo siempre es con lo que por lo que he luchado mucho. No se vayan de este mundo con las recetas. No permitan que sus mamás y sus abuelas se las lleven y no las dejen con ejemplos. Y las tías y las vecinas y la hermana que la tiene. Ese tipo de información es algo que tenemos que seguir preservando. Tú, Jazz, que eres de Oaxaca, que obviamente tienes aquí muchos años y seguramente ya conoces muchas de las tradiciones alimenticias que tenemos en el noreste. Sin embargo, el rescatar recetas, pues no es nada más de aquí, ¿verdad? Es también por ejemplo, de tu tierra. ¿Qué platillo crees que se pudo haber perdido y que tú lo recuerdas y que a lo mejor están tratando de rescatarlo? Fíjate que hay una receta que hacía mi abuela y mis tías abuelas para bodas y bautizos y que nunca he visto ni en ningún recetario, ni siquiera en otra fiesta en Oaxaca. Y era un picadillo que hacían de pollo. Le ponían un poco con ingredientes españoles, con aceitunas, alcaparras, perejil, tomate, cebolla, y hacían una tortillita como de buñuelo y la rellenaban, y un cuarto se destinaba, bueno, en Oaxaca decimos una pieza, la destinaban totalmente para cubrir el piso de papel estraza, el papel blanco, y ponían cada taquito así. Hablamos de que para una fiesta pues hacían unos 800,000 taquitos, se oreaban y en la madrugada se ponían a freírlos. Y se cubrían con un mole de fiesta, un mole negro, se les ponía más perejil, queso fresco y cebollita. Y esos taquitos yo no los he visto en absolutamente ninguna parte. Ya tienes un compromiso con nosotros, quiero probarlo, Se lo digo desde ahorita. Por supuesto, Yo lo quiero sí. probar. Y era algo que solamente para bodas, bautizos y unas fiestas. Y lo hacía el resto de la comunidad, ¿o nada más? Exactamente. La costumbre bonita es que cuando tienes un compromiso llegan las cocineras del pueblo y te dicen, ¿puedo ayudarte? ¿Y qué día vas a tener tu compromiso? Y va entrando muchas mujeres de toda la comunidad a ayudarte, se turnan, obviamente. Pues, ¿Y en que qué cada pueblo una es tiene, este? En Reyes Etla. Nosotros, la familia de mi mamá es orgullosamente el pueblo que creó el queso, Sí, el quesillo queso, original Oaxaca. El quesillo, como Quesillo dicen porque ustedes. se ofenden. Pero yo les he tratado de decir a mis paisanos, bueno, es que quesillo, también hay un postre en Colombia que se llama quesillo, hay un quesillo creo que también por Europa, y le digo, pero el hecho de que le hayan puesto queso Oaxaca es decirle a todo el mundo que quesillos hay muchos, pero Oaxaca solo hay uno. Entonces es esto la labor también de decirle a cada uno que te van a decir quesillo en Colombia, pero no es tu mismo quesillo de Oaxaca. Entonces hay mucha variedad. Y retomando algo bien importante, llevo aquí más de 20 años viviendo en Nuevo León. Cuando recién llegué, pues para mí obviamente todo era muy nuevo. Y lo que notaba mucho en los restaurantes era mucha cocina, pero muy asemejada a Estados Unidos, obviamente porque estamos cerca. Y letreros en inglés y nombres en inglés. Yo creo que de unos 10 años para acá, me da muchísimo gusto que el regio haya hecho esto de rescatar su identidad de su propia cocina. Me alegra mucho que hay restaurantes que ya te dicen, este platillo trae queso de agua fría, este platillo trae chorizo de acá, estos son chilitos del monte, estos son de acá. Entonces el regio está, yo creo que esta nueva generación de cocineros es una que está haciendo esto rescate. Y que vean que también la cocina tradicional de Nuevo León es digna de presentarse al mundo y de todos sus ingredientes. Y creo que esta generación nueva de cocineros es la que está ayudando también a rescatar y retomar todo esto. Y eso me da un gran alivio porque como cocinera, no solamente oaxaqueña, lo hablo desde una cocinera tradicional de México, hay recetas en Nuevo León que vale la pena muchísimo, muchísimo conocer, además de conocer sus orígenes, cómo se produce y de dónde viene, las denominaciones de origen. Creo que Nuevo León tiene mucho tema que trabajar ahí por sus representantes de sus denominaciones de origen, como Oaxaca, que tratamos de proteger nuestro quesillo, tratamos de proteger nuestro mezcal,
Nuevo León tiene que proteger también sus quesos, Sí, se está sus trabajando carnes, mucho sus para eso, panes. ¿eh? Entonces, estas nuevas generaciones que ojalá estén compartiendo y disfrutando este programa también se den eso a la tarea. De no solamente, no les decimos que no prueben la comida de otras partes, pero que sí valoren y que crean identidad también a partir de sus propias cocinas y de las propias recetas familiares. Y también darse la vuelta a los mercados, ir a conocer las comunidades y conocer a los productores que van a aprender muchísimo, muchísimo. Entonces, la cocina de Nuevo León, creo que la opción de esto de rescate de la cocina tradicional está en manos de una generación que ya está aprendiendo a disfrutarla, a rescatarla y pues a transmitirla a los Fíjate que más más que Ajá. rescate es popularizarla, porque ahí está. La cocina tradicional de Nuevo León, ahí está. En algunos lugares se consume más que en otros lugares. Como tú bien lo dices, hay unas nuevas generaciones que están volviendo a los orígenes que hemos tenido. En el caso del pan, Alex, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué pan tuviste tú en algún momento de tu vida que crees que debamos de seguir trabajando para no perder lo que tú comías? Pues hay algo que tal vez se pudiera perder, que, pues bueno, más bien, si era una tradición y si es un recuerdo que yo tenía, incluso, pues todavía en los 90s era muy común ir a una casa de un amigo y había gente haciendo tortillas, o la mamá o la abuela, las semitas, bueno, las gorditas de harina, y eso pues sí se ha ido dejando. El problema es que algunos de esos productos se han encontrado en lo industrial y de manera muy mala. O sea, yo sí, cuando hicimos la tortilla de harina en Bread era porque yo amo la tortilla de harina, pero ya no quería comer aceite vegetal, ¿no? Manteca vegetal. Entonces, de que no, pues entre Bernardo y yo le dije, ya hay que poner esto, es un producto que yo necesito. Y porque pues yo sí crecí con tortilla de harina más que con maíz y yo era un niño medio especial. Sí era un niño, la verdad, muy urbano, muy, como tú decías, que yo fui descubriendo hasta las salsas y todo eso hasta ya más de adulto, porque sí era de los que no comía nada. Pero la tortilla de harina, o ir con mi abuela y una semita con piloncillo, o una gordita de azúcar, pues sí era algo que me encantaba. Y que pues el depender de tu propia casa para hacerlo sí se ha perdido. Se ha hecho algo muy de súper. Y la semita, sí, como decías, Bernardo desarrolló una receta, le estudió mucho para encontrar una semita muy tradicional y sí hay algo de interés en eso también. Pero esa parte de llegar a una casa y que está la receta de la abuela, de la mamá, gente haciendo tortillas, pues era algo padre, no sé. Sí. Tú porque eres más jovencito que nosotras, pero cuando yo era niña no recuerdo tortillas de harina ni gorditas de azúcar industrializadas, se hacían en las casas. O sea, si querías comer una tortilla de harina, pues era estar ahí paloteando y las de azúcar ni se diga. Yo me acuerdo haber comido hasta la masa de las tortillas de las gorditas de azúcar cruda. Es algo que, pues sí, se ha perdido. Qué bueno que hay establecimientos que todavía quieran replicar esa tortilla casera, que no sea industrial, que sea artesanal, por llamarle de una forma, porque eso ya se perdió. Y Yo que creo lleve manteca de puerco, porque la tortilla de harina original era de manteca de puerco. Llegó a hacerse hasta con aceite de oliva en la época de los españoles aquí, Y ¿verdad? estaba preguntando, hay gente que tiene, como decían, hay muchas recetas. Mi mamá está diciendo de alguien que conoce que en su familia hacían con nata, Sí. con nata. o con Sí, mantequilla. sí, claro, claro. Bueno, nosotros lo hacemos con aceite de oliva, pero pues todavía encuentras en el estado con manteca de cerdo. Sí, claro. Entonces, pues, y volvemos, no solo es un tema, bueno, tal vez sí, el llegar a una casa y que lo estén preparando, porque sí, yo también me acuerdo que no comprabas en el súper la tortilla de harina. Creo que también a la hora de la hora, no solo las tradiciones, sino los fundamentos, sobre todo pues, en estos productos que tenían otros métodos, estamos descubriendo los sabores más completos que la industrialización nos quitó. Y fuera de la tradición de una persona que también es muy válida mantener viva, porque es muy interesante y hay mucha riqueza, también están esos fundamentos que nos dan mejores sabores, a veces mejor
pues sí, lo recibimos mejor en el cuerpo y eso también creo que lo hace muy Por interesante. salud, ¿no? como Por dices. salud y por Sí, sabor, porque claro, y sí por cambia sabor. mucho. Ahorita nos vamos a ir a una pausa y quiero retomar esa frase para cuando regresemos de Alex de qué estamos retomando nosotros dentro de la gastronomía, de los sabores que la industrialización nos quitó. Regresamos. Totalmente. Pues qué interesante, yo me clavé mucho con lo de la tortilla de harina porque la verdad yo crecí con tortillas de harina, era lo primero que veía en la casa. Yo me iba a la escuela y ahí estaba el chorizo hecho porque era el que predominaba más y la tortilla de harina recién hecha. Pues sí. Todavía a mí me tocó algo y sí, la verdad sí cambia mucho. ¿Qué nos quitó la industrialización? Pues creo que sigue. O sea, sigue la industrialización y va a seguir y a veces sí va a ayudar a llevar la comida a más lugares por más tiempo y a alimentar gente que no lo tiene. Pero este interés en aprender y entender las características tanto de sabor como de nutrición o de cómo te caen al cuerpo son muy importantes, pueden participar en la industrialización, pero si se puede hacer tú mismo o tienes el privilegio de poder conseguirlo, creo que es una corriente que sí está pasando, que es muy buena y que nos está haciendo enterarnos mejor y conocer mejor qué es la comida que comemos y disfrutarla mejor. ¿Por qué la charcutería natural, con conservadores naturales, no artificiales ni sintéticos, es lo que debemos consumir, Fer? Mira, el negocio nuestro cuando iniciamos allá hace como 15 o 16 años es porque a mi mujer le encantan las salchichas. Y un día llega con unas salchichas, vamos a cenar salchichas. Le dije, ¿vamos? No, vas. Probabas la salchicha y sabe a harina, porque tiene hueso molido, entre otras cosas. Y luego cuando lees los ingredientes, pues yo reto a cualquiera que me diga 8 de esos ingredientes que los conozca, que se los pudiera comer. Veí que tenía demasiados conservadores y entonces me puse a estudiar charcutería con un americano y investigador muy brillante, y le dije, te voy a hacer yo unas salchichas. Y hice el primer experimento de salchichas con el objetivo principal de que no fueran más que carne, grasa y especias. Nada de nitritos, nada de eso. Bueno, ahorita hablamos de los nitritos, ese es el cuece aparte, porque hay procesos que requieren. Pero el nitrito es una sal, o sea, no es... Claro. Okay. Los productos industrializados vinieron a hacer que cualquier cosa te la pueden convertir en jamón. Cualquier cosa. Un día fui a una exposición y me dijo, ¿usted qué hace? Le dije, embutidos naturales. Dijo, no tengo nada para usted, así me dijo. O sea, no te venden nada. Nosotros usamos tripa natural, usamos carne, grasa, como dije hace rato. Y los industrializados vienen con un montón de cosas que son incomibles. Eso fue lo que motivó a hacer e iniciar con eso. Iniciamos con una salchicha, luego otra, y luego dijimos vamos a hacer tocino, y luego hacemos jamón y pastrami y lomo canadiense y hacemos un montón de cosas. Ya me dio hambre a mí, ¿eh? Hay que ir a un sale. Y empezamos a vender. Uno de nuestros primeros clientes fue Bread. Y desde entonces yo creo que seguimos vendiendo algunos productos ahí en Bread. Creo yo que el rescatar los procesos naturales originales, aunque no sean orgánicos, porque ahora está el orgánico muy de moda, ¿no? Pero no tiene que ser orgánico, que sea natural es suficiente. Y eso es lo que procuramos nosotros hacer en No Muy Sal. Claro. No le vemos comparativa entre sabores de uno industrializado a uno hecho en casa, como la tortilla de harina.
O sea, cosas hechas en casa son muy diferentes. ¿Y cómo lo vas a hacer? Otra vez, volvemos a la enseñanza. Tenemos que promoverlo con nuestros hijos y que ellos a su vez lo promuevan más adelante. Tú tienes mucha razón en que está volviendo mucha gente, sobre todo los jóvenes así treintañeros, están volviendo a juntarse para cocinar. Cuando antes era ya nomás comprar todo, ahora vivimos en la cultura de la carne asada acá, ¿verdad? Haces una fiesta y 95% de probabilidades de que sea carne asada. Ya nomás ahora que la calidad... Y aún la carne, ¿cómo la tenemos? Con una bola de conservadores Que son, impresionantes. sí. Impresionantes. No, pero como dijo Jazz ahorita, muy representativo, siguiendo con el tema de la carne, de Oaxaca, pues la cecina, el tasajo, siguen siendo, y lo dijiste, es que está muy salado, no, es que tiene un conservador natural. Claro. Exactamente. La técnica sigue después de cientos, porque funciona, exactamente, si no funcionara no seguiría. Entonces, como dicen, ¿cómo echar a perder algo que todavía sirve, no? Entonces, esto de retomar, aparte yo creo que nos ahorra muchos, cosas que podíamos por ahí fallar en el camino. Tenemos cosas que ya hemos probado que funcionan. Y esto que está retomando usted, que dice que es muy difícil actualmente conseguir las cosas de orgánico, que se puso muy de moda. Lo orgánico yo creo que a estas alturas ya es muy, muy difícil encontrar, aunque tenga su sello de 100%. Estaba platicando con una productora de ajos y me decía, es que me están pidiendo para mandar a Estados Unidos que tenga un sello de FDA o no sé qué, pero tiene que ser el campo orgánico. Pero mis papás en una crisis que hubo, metieron un tipo de fertilizante hace como 20 años y me Ya se dicen fue. que va a tardar alrededor de 100 años en recuperarse esa tierra y que ya, aunque yo ahorita esté tratando de meter otra vez técnicas ancestrales, digamos, sin usar químicos ni nada, se va a tardar 100 años en desintoxicar esa tierra y que yo pueda decir efectivamente que es orgánico. Entonces, a estas alturas del partido ya es bien difícil que podamos retomar, yo creo que muchas cosas, pero retomando lo que usted dice, al menos hacerlo lo más natural posible. Ya sabemos que sí, lo industrializado nos sacó de muchos apuros porque teníamos que alimentar a mucha gente después de una guerra o después de las crisis que hemos tenido en el país, pero si tenemos la oportunidad de, al menos en nuestra casa, cocinar 1 o 2 veces a la semana con algo más sano, más digamos, natural posible, pues yo creo que nos haremos un propio favor, ¿no? También de retomar y de descubrir nuevas técnicas que a lo mejor no sabíamos que existía. Pero hay que irlos Y como promoviendo. dice Alex, por un tema de salud, Es correcto. de bienestar, Claro. de nuestro cuerpo. Pero sí, como bien lo dices, creo que sí se abusó. Creo, como bien lo dicen los tres, se abusó de una serie de químicos, herramientas, formas de acelerar procesos, formas de preservar, pero no es una cuestión, o lo pienso yo, no sé qué opinen, de que sea orgánico. Es una cuestión de volver a lo natural, Exacto. a ¿Es los eso? procesos naturales. No es, ay, que si voy a comprar el pollo orgánico, pero si el huevo orgánico, pero que si entonces de libre pastoreo, pero que si las hormonas, pero que si no tienen hormonas. Es cuestión de volver a lo natural. Sí, lo natural es un estado, lo orgánico es solamente un sello que le hicieron, que lo da más caro. Entonces, ya poniéndolo aquí más a la media de la nacional, pues lo orgánico siempre sale un poquito más caro, pero lo natural ha estado ahí siempre y pues a echar mano de lo que podamos tener al alcance también del bolsillo de cada uno para sanar. Pues es más, como les digo, es mejor pagar una comida bien hecha que pagar un médico y una consulta ya de una enfermedad más muy bien crónica. dicho, O sea, hay que sí. invertirle tantito a la comidita nada más. Ahora, podemos cosechar nuestros propios productos en claro. casa. Digo, ¿por qué no? Claro, Ajos, tener hierbas aromáticas. Exactamente. Pero si tú quieres hacer un chorizo orgánico, nosotros hicimos un experimento, una investigación, no lo llegamos a hacer por una razón muy sencilla. Conseguimos los puercos orgánicos con su grasa. La sal, pues es un humedal. A la hora que integramos los demás ingredientes como comino, pimienta, eso, consigue los orgánicos, no hay.
Y con un solo producto de esos que no sea orgánico, el producto final ya no es orgánico. Es correcto. Entonces se vuelve, las cosas procesadas, aunque sean artesanales, son imposibles de hacer. Algunas cosas, en el caso de los panes sí se puede porque son 3, 4 ingredientes que puedes controlar. Pero a la hora que le quieres poner ajonjolí tostado, a ver, no hay en el mercado ajonjolí tostado orgánico. No, no hay. Entonces es inútil, yo así lo siento, inútil estar intentando hacer una cocina orgánica al 100%. Muy difícil. Creo yo que lo natural, y nosotros siempre hemos presumido de eso, nosotros somos productos naturales todo. El único conservador que se requiere para poder madurar algunas carnes en la charcutería son nitritos y nitratos. Y esos siempre han sido muy criticados, pero si tomamos en cuenta que los consumimos en forma normal con la lechuga, el apio y sobre todo con las acelgas y el kale, que son muy sanos, consumen más nitritos que lo que te consumes en una salchicha. Y la salchicha no lleva, lo que llevan son los madurados, salamis, jamones curados, cosas así, muy, muy madurados por meses. Y otra característica que le da es que si tú haces una salchicha o un tocino y no le pones nitrito, nosotros les llamamos sal de cura y hay 2 tipos, la número 1 y la número 2. Los de larga duración es la número 2 y los de corta duración son 1. Número 1. Pero ninguno de nosotros se comería un tocino que no lleve la sal de cura número 1, porque lo vamos a ver raro, se ve café en lugar de verse rojo. Bueno, ese es un problema. El tema de la estética en los productos es un problema porque estamos tan acostumbrados a ver los alimentos con este nuevo movimiento estético, instagramiable. Y el otro día que estaba en un restaurante yo de comida árabe, me dijo una gran cocinera amiga mía, libanesa, dijo, es imposible que esto que estoy comiendo, que es un kipe charola, tenga la carne este color tan rojo, Sonia. A esto le pusieron colorante. Claro. Entonces, también hay que pensar en que hay que olvidarnos un poco. Sí es cierto que nos gustan las cosas que se vean bonitas y eso invita a que se te antoje, pero tampoco debemos abusar que porque siempre se ve de ese color, como el pollo que ya sabemos que sí es blanco, pero que sí es amarillo, pero que sí le pusieron colorante, en fin. A manera de conclusión, en unas cuantas palabras, ¿qué te quedas con esta plática que hemos tenido de regreso a las tradiciones culinarias naturales, tradicionales? Yo creo que este regreso esperemos que sea perpetuo. Estas nuevas generaciones, el hecho de que retomen técnicas, ingredientes y recetas que a lo mejor ya habían olvidado, creo que hay que impulsarlos. Si vemos que un restaurante agrega un platillo que no conocemos, pruébenlo. Y a los niños chiquitos igual, hijito, a lo mejor no estás acostumbrado, pero pruébalo. Te puede gustar o no, les digo obviamente, pero al menos pruébenlo, dense ese gusto, no se cierren a la idea. Y también esto de los ingredientes. Hay una marca mexicana de manzanas que le puso, no somos perfectas, pero somos deliciosas en la bolsita de eslogan. Ah, qué bonito. Sí, entonces acostumbrarnos a que sí, muchos de estos ingredientes que no son tan procesados no van a venir ultra brillosos, no van a venir perfectos, no van a venir enormes, pero el sabor ahí va a estar. Y entonces, son naturales. Y son naturales, Alex. es correcto. Muy bien. Pues creo que, bueno, creo que, por ejemplo, ahorita que hablabas mucho de la tradición y a veces pensamos que irnos a las recetas pasadas es como cerrarte o cerrarte a lo nuevo y creo que es todo lo contrario, es abrirte a un mundo mucho más complejo que nos sirve tanto para apreciar y probar lo viejo como para crear y entender pues todos los fundamentos de elaboración que hay hacen lo mismo. Nos abren la mente, nos abren el paladar, nos abren la forma de experimentar la comida y más bien nos hacen abiertos a muchas más cosas y a muchas más posibilidades. Federico. Más que
es historia. O sea, la historia no miente, ya pasó, ya la vivimos y son puras verdades, buenas o malas, pero son puras verdades. Yo creo que la comida ancestral, y no nos vayamos así ancestral de 500 años, no, del siglo pasado, antepasado, hay que rescatarla, traerla de nuevo, integrarla de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos sabores que se han perdido. Colores que se han perdido. Ahorita que hablábamos de la coloración, casi hay un color natural para cada cosa. No tienen que ser blanco o rojo número tal o amarillo número que casi todos esos son medios venenosillos, ¿verdad? Hace poco fui a una fábrica de galletas y no conocía los productos que había ahí adentro. Y le maquilan galletas a muchos de las que compramos en el súper. Entonces, la filosofía nuestra siempre ha sido natural. ¿Cómo? Pues hay que buscarlo. Y aún así batallamos. Y eso es muy importante. Con esto vamos a terminar este episodio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues nos quedamos con eso. Hay que batallarle. No estoy muy seguro que sea muy batalloso hacer un machacado con huevo, con chile, tomate y cebolla. Pero efectivamente, regresemos a lo natural y sigamos promoviendo nuestra cocina tradicional. Muchas gracias.